de la década del 30, porque allí tenemos que ubicarlo, un pensador que empieza a brillar en la década del 30 y que va a seguir siendo influyente hasta bien entrada la década del 60. Es decir, 30 años de liderazgo en las discusiones y en los escritos epistemológicos en Europa y Estados Unidos. Es un autor que va a radicarse en Inglaterra, él es de Europa del Este, escapando un poco de joven de las tiranías comunistas. Está en un contexto de mucha convulsión, ¿no es cierto? Piensen ustedes la década del 30. La década del 30 es una década nefasta para el mundo porque es una década de ascenso de Hitler al poder, del aumento del totalitarismo, de los fascismos italiano, japonés. Es una década en donde las democracias se restringen, desaparecen, cae la democracia alemana. Y va a ser la década donde se va a vivir todas las secuelas desastrosas de la Primera Guerra Mundial, que fue verdaderamente devastadora para la población europea, especialmente alemanes, ingleses. Bueno, el otro día pasaron una película que seguro que la gran mayoría la vio, el que no la vio, véala, que ganó varios Óscares, Sin novedades en el frente, una película que muestra la devastación y la crueldad extrema de la Primera Guerra Mundial. Está en Netflix, me parece. Eh, la Primera Guerra Mundial generó las condiciones para la Segunda Guerra Mundial. Es una era de enfrentamientos, de nacionalismos. Por lo tanto, el pensamiento libre, crítico, abierto, independiente, se encuentra acorralado, tiene que ir buscando en Holanda, en Inglaterra, algunos países nórdicos, refugios. Piensen que ni siquiera España está tomada por la guerra civil, es decir, es una era devastadora. Popper se refugia en Inglaterra y desde Inglaterra, junto a otros pensadores, va a ir elaborando una crítica, un conjunto de tesis epistemológicas sobre la ciencia contemporánea, con una crítica fuerte al Círculo de Viena en algunos de sus aspectos. Hay, en relación al Círculo de Viena, podríamos decir que hay continuidades y diferencias. Como todo en la vida, siempre tenemos continuidades y diferencias con lo anterior. Popper no va a pertenecer al Círculo de Viena, pero sí se va a formar en esa matriz cultural dominante, porque el Círculo de Viena, como vimos, es influyente, es importante, tiene personalidades relevantes, está en Europa al principio, es decir, va a encargarse de redactar los manuales de educación universitaria de la década del 30 sobre qué es la ciencia, cómo se hace, etc. Entonces Popper conoce muy bien estas tesis y bueno, va a intentar proponer otra cosa. Vamos a ver 4 o 5 cosas centrales del autor. Este es un curso introductorio, por lo tanto tampoco se les quiere complicar mucho la vida. Pero la primera cuestión que podríamos decir que Popper va a pensar es al inductivismo y a la generalización inductiva como mecanismo de validación científica y de construcción de la verdad científica. Esta idea que vimos en las clases anteriores de que era posible para el inductivismo ingenuo, vamos a llamarle así, usar los sentidos para ver el mundo, para ver la sociedad, para ver las aves, para ver los mares, para ver el mundo, construir en esas observaciones enunciados singulares que expliquen ese mundo
y que en ese conjunto de condiciones que ya expliqué en otro momento, uno podía llegar a las generalizaciones, a leyes empíricas universales que expliquen los fenómenos generales. Podemos decir, burdamente, de manera muy simple, de muchos casos particulares que se reafirman y consolidan, podemos dar un salto lógico hacia una generalización de casos. Un cisne es blanco, como dice Popper, el otro cisne es blanco, el otro cisne es blanco, los cisnes son blancos. Hay una sólida posibilidad de universalizar. Popper piensa que la ciencia construida sobre esas verdades, sobre ese tipo de generalizaciones, tienen problemas lógicos. Y entonces ahí viene una de sus primeras discusiones, que es que cuando nosotros construimos una ley científica, chicos, cuando nosotros decimos los cisnes son blancos, esa es una ley universal y empírica, concreta, los cisnes son blancos, las aves vuelan o cualquier otra cosa, ¿a cuántos cisnes nos estamos dirigiendo? ¿Cuántos cisnes entran en esa fórmula? ¿Qué piensan ustedes? Y todos. Todos. Pero Martín, ¿cuántos son todos? ¿Cuántos cisnes son? Y todos los blancos. ¿Cuántos son? ¿10, Un 20, montón. 100? ¿Cuántos? Y todos los que cumplan las características que da Popper ahí, que son todos los cisnes blancos. No, no son todos los cisnes blancos, son todos los cisnes. Porque la ley dice los cisnes son blancos. Es decir, serían todos Pero los cisnes. para que sean todos, tienen que cumplir las características que está marcando. Sí, bueno, le pregunto a los demás, ¿cuántos cisnes quedan incluidos en una ley que dice todos los cisnes son blancos? Rocío tiene la mano levantada. ¿Puede ser ser observable? ¿Todos los cisnes observables? ¿Decís, Digamos, Rocío? y los que puedan estar sujetos a observación, digamos, ¿no? De quien realice la... Y te pregunto, Rocío, y les pregunto a los compañeros que están tratando de pensar conmigo, los cisnes que aún no nacieron, los que están en los huevos, ¿son blancos? Bueno, ahí está el tema de inducir, porque no Todos los nacieron cisnes y se todos supone que los si los huevos de padres son cisne en blancos, este tienen que ser en momento, blanco. todos los huevos de cisne en este momento, ¿de qué color son? Hay que ver si se piensa en absolutos. Yo pregunto, si nosotros hablamos de que todos los tipos de una clase, todos los miembros de una clase tienen esta característica, no estamos hablando, si no lo aclaramos, de la clase que en este momento está sobre la Tierra. Estamos hablando de todos los cisnes que vienen, todos los huevos con cisnes criándose son blancos. No estamos hablando en este momento de los cisnes que en este momento puedo observar, porque de hecho no puedo observar todos los cisnes. Porque alguien dijo ahí, creo que fue Rocío, todos los cisnes que yo puedo observar. No, yo no puedo observar todos los miembros de una clase. No puedo observar todos los miembros de una célula, todos los miembros de una clase llamada célula, todos los miembros de una clase llamada merluza, todos los miembros de una clase llamada cisne. No los puedo observar. Sin embargo, digo, la merluza es un pez que se reproduce una vez al año de un tamaño máximo de 25 centímetros. ¿De qué merluzas estoy hablando? No de las que puedo, de todas. ¿Y cuántas son las merluzas que se reproducen una vez al año? ¿Qué número es? No sabemos. Cuantitativamente muchas, millones. Millones. Millones de merluzas hay en el océano. Perdón, es en base a la muestra que toma en este caso la persona que después dicta o generaliza la ley, ¿no?
Claro, pero la muestra que nos invitaba Rubén, hay un ruido feo, espérenme que voy a silenciar ahí, que ahí se apagó. Bueno, hay un micrófono que anda mal y genera mucho ruido. Fíjate que Rubén dice, bueno, de acuerdo a la muestra, no. Cuando nosotros decimos todas las merluzas, las merluzas de esta especie se reproducen una vez al año y alcanzan un tamaño adulto de hasta 25 centímetros, estamos generalizando las características de una especie. Son todas las merluzas, ya ahora son todas. Luego, al principio sí pensamos en la muestra, pensamos en cuántas vimos, en dónde las vimos, esa muestra, dónde la tomamos, si la tomamos en varios mares o en un solo mar, si la tomamos en invierno y en verano, si la tomamos... Al principio estudiamos el tema de la muestra, pero una vez que Es una terminamos... universalización. Claro, bueno, César, pero ¿cuántos son los integrantes de una universalización? No se puede decir hasta en cuánto uno discrimine cuál va a ser el factor a estudiar. O sea, una universalización no tiene por qué tener un número. Exactamente. Entonces, una universalización de merluzas no habla de la merluza que está en el océano hoy. Habla de la que está en el océano hoy, habla de una especie, de las características de una especie. Habla de la merluza que está en el océano hoy, de la que está viniendo, que aún no nació, pero también habla de la merluza que se acaba de morir, de las muertas. Se estudia desde lo particular a lo general. Sí, Se sí, estudia se estudia de lo particular a lo general, pero lo que estamos hablando ahora no es eso, estamos hablando de cuántos casos abarca la ley general. A todos los casos de una universalización, todos. ¿Cuántos son? No importa, X, son X. No sabemos cuántas merluzas hay, puede haber 1 millón, 100 millones, 1000 millones, no sabemos, puede haber Es estudios... a donde apunta una investigación básica. El comienzo de una investigación básica. No tiene nada que ver con eso. No, esperen, concéntrense en lo que estamos hablando. Lo que estamos tratando de dilucidar, lo que nos va a proponer Popper es pensar cómo yo, haciendo un estudio de 50 merluzas o de 100 merluzas o de 1000 merluzas, logro asegurar que los 6.000 millones de merluzas vivas, más los miles de millones de merluzas que ya no están, que son previas al estudio, más el número que viene de merluzas, el que aún no nació, se reproducen en verano y alcanzan un tamaño de adulto de 25 centímetros. ¿Cómo yo puedo dar ese salto lógico de un conjunto pequeñito? Porque ¿cuánto es 1000 merluzas? 100.000 merluzas comparado con el infinito. Si yo tengo que hacer una proporción de un conjunto limitado para evaluar el infinito, la ecuación me da 0, o sea, este conjunto no representa nada en el infinito, en un número infinito, aunque no sean 100, aunque sean 1000. No, pero ahora vamos al Ártico y estudiemos en el Ártico. Y ahora vamos a Sudáfrica y estudiemos en Sudáfrica otros 100 casos más que pescamos. No importa, nosotros pasamos de 100 a 500, a 1000, a 10.000. Esa muestra pequeñita de 10.000 que nos pasamos los últimos 10 años estudiando, nunca van a poder estadísticamente representar al infinito y dar una certeza de verdad de que dado este conjunto pequeño de muestras, es verdad que un infinito número de casos sea de la misma naturaleza. Por lo tanto, para Popper, el salto lógico de un conjunto finito pequeño a un conjunto infinito es imposible, da 0, no da ninguna robustez lógica de verdad. Lógica de verdad. Puede dar una confianza estadística, puede dar una sensación de verdad, puede dar confianza, pero no una verdad lógica. Yo no puedo deducir de 100 merluzas que el infinito es igual, por ninguna ley estadística, por ninguna ley de proporcionalidad. ¿Me entienden? Porque si yo voy a comparar 100 en infinito, el porcentaje de probabilidad me va a dar 0, porque infinito dividido a cualquier número es 0. Entonces no es posible
tener verdades científicas basadas en el inductivismo, en la muestra pequeña de casos. Verdades, verdades, verdades. Puedo tener conjeturas, puedo tener hipótesis, puedo tener confianza en que eso es así, pero no puedo tener una verdad lógica. No puedo asegurarle al público que esto es verdad. Que la merluza que van a hacer el año que viene, número 6.700, 1.000 millones, va a ser de 25 centímetros y se va a reproducir en invierno. No puedo asegurarlo. Entonces, dice Popper, ¿cómo podemos hacer para construir una ley científica? Que una ley científica es aquella que explica la naturaleza de un fenómeno y lo generaliza. No se olviden la importancia que tiene la ley en la ciencia. La ley es la platea de la ciencia, la ley es el zócalo, la ley es, no el zócalo, la platea, las bases. La ley es esa losa que permite seguir construyendo en el piso de arriba. ¿Por qué? Porque una ley de gravedad que yo ya doy por sentada, que doy por verdadera, por probada, me permite a mí aplicarse a otros estudios para saber otras cosas, pisando en esa losa para seguir construyendo pisos arriba de saber científico, pensando que esa losa sobre la que construyo los 3 pisos de arriba es sólida, es verdadera, es indiscutible. Porque si tuviéramos dudas, no construiríamos los pisos arriba. Digamos, no construyamos más pisos porque estamos pisando el barro. No sabemos si en este blandengue conocimiento nos sirve para ir más allá. Por eso las leyes científicas son tan importantes, porque son acuerdos sobre verdades científicas bastante robustas y consistentes. Acuerdos sobre verdades científicas bastante robustas. ¿Cómo significa eso? Bastante robusta y consistente. Claro, significa que por un tiempo, la comunidad científica cree en su validez. Cree que eso es verdad. Pero es una verdad provisoria, por ahora. Estamos investigando nuevas formas de ver el fenómeno. Es probable que dentro de 10 años aparezca otra idea de cómo es el asunto, otras leyes que se vayan cambiando. De hecho, todas nuestras creencias, o no sé si todas, pero yo diría que el 60 o el 70% de nuestras creencias científicas que hoy ustedes y yo tenemos, todas van a desaparecer. Nuestros nietos o nuestros bisnietos van a pensar, nuestros abuelos todavía creían en... Todo eso desapareció porque hubo 2 o 3 generaciones de científicos que fueron mejorando y cambiaron lo que hoy conocemos por nuevas formas. Eso es lo que le ha pasado a nosotros con respecto a nuestros abuelos o bisabuelos y distintas creencias de generaciones. En muchos campos científicos, yo le diría en la gran mayoría de los campos científicos, entre las generaciones que van pasando se van cambiando las verdades, se van ajustando, se van puliendo, se van modificando. Entonces no hay verdad, no hay losa inmodificable. Siempre las losas, las leyes básicas que permiten seguir construyendo son barro. Pero bueno, un barro medio duro, porque duran bastante, es un barro medio confiable que me va a aguantar por ahora, no tengo otra losa, voy a seguir construyendo sobre esta, porque si no, no puedo avanzar. O sea, creo en ella, pero con comillas, con alerta epistemológica, con desconfianza, sabiendo que los conocimientos humanos son siempre perfectibles, se van modificando y se van mejorando. Pero Popper lo que nos va a decir es, en ese proceso de creer en verdades científicas, no debemos llegar a verdades vía la inducción y la generalización inductiva. Esa forma de afirmar cosas del mundo
es lógicamente inconsistente. Y entonces, Popper, ¿cómo construimos leyes? ¿Cómo llegamos a conclusiones si no es a partir de casos particulares? Si no es a partir de sumar ejemplos para dar una afirmación general. ¿Qué nos propone usted? Yo les propongo la falsación. La falsación, que es un método de corroboración científica que permite asegurar el 100% de los casos que una afirmación no es verdadera. A ver, explíquese mejor. Yo no, bajo la universalización de casos particulares por una cuestión lógica, no puedo llegar nunca a decir todos los cisnes son blancos. Eso no lo puedo asegurar nunca. Pero, ni todas las merluzas tienen 25 centímetros, no lo puedo asegurar nunca. Pero sí puedo asegurar con total verdad, dice Popper, que las merluzas no tienen 25 centímetros de largo como ley si encuentro una de 50. Si yo encuentro una sola merluza que tiene 50 centímetros de largo o encuentro un solo cisne negro, uno solo, pero mire, hay 1.000 millones de blancos, sí, pero hay uno solo negro frente a 1.000 millones de blancos, estoy en condiciones de decir que la ley universal que dice todos los cisnes blancos son blancos es falsa. Ya puedo demostrar que esa ley es falsa, que no todos los cisnes son blancos, porque tengo uno solo negro. Entonces, eso es verdad. O sea, yo no puedo decir todos los cisnes son blancos, pero acá hay uno negro, pero son todos blancos, pero acá hay uno negro, pero son todos blancos. No, ya tengo que decir, o está pintado, o es un engaño, o vos me lo teñiste, o puedo decir, bueno, casi todos, menos ese, casi todos. ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué una diferencia abismal! Decir todos que casi todos. Ya no puedo decir más todos. Todos los políticos son corruptos, este murió pobre. Ah, no, pero son todos, pero este murió pobre. Nada, bueno, casi todos. Ah, casi todos. Esa ley acaba de caerse, no la repitas nunca más. A partir de ahora, decir casi todos los políticos son corruptos. Se acaba de terminar una ley. Se acaba de terminar la ley que los cisnes son blancos. ¿Por qué? Porque un solo caso alcanza, uno solo, para romper esa generalización. Eso en todas las ciencias. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Sumar cisnes blancos? La tarea del científico, ¿cuál sería? Ir a la montaña y recoger más. Acá traigo 7 cisnes, ¿saben qué color son? Blanco, así que estamos cada vez más cerca de la verdad. Y me voy al África y me vengo con un cisne y acá traigo 100 en el barco, ¿saben qué color son? Blanco. Cada vez tengo más verdad, más verdad. Como si traer 100, 500, 50, 1000 camiones agregara algo a la fórmula contra el infinito. No agrega nada, por más que ahí vienen los barcos con los cisnes blancos, no aporta nada, lógicamente. Cero aporta. Pero los traigo desde los Urales, desde el Sahara y desde el Caribe, traigo cisnes blancos desde todo el... Cero. No significa nada para que llegar a la conclusión de que los cisnes son todos blancos. Lógicamente inconsistente. Porque me traes un puñadito. ¿En el barco cuánto trajiste? 1000. Bueno, 1000 contra infinito. No, ahora traigo 1200 porque agrego 2 camiones que vienen del África. 1200 contra infinito. No puedo nunca concluir los cisnes son blancos. Ahora, si traigo del África un cisne negro, chao. Se terminó. Si yo traigo una persona que tiene relaciones sexuales de manera prolongada, natural, sin profilaxis, con otra que tiene SIDA y nunca se contagió, no puedo decir más, toda persona que tiene relaciones con una persona con SIDA se contagia. No, toda persona no. Bueno, pero el 99, sí, pero todas no. Una no. Chau, se terminó esa generalización. Chau, tachala.
Entonces empieza a aparecer lo otro, lo estadístico. No, hay un 80%, hay un 32%, hay un 67% de probabilidades que los cisnes sean blancos. Ah, bueno, habrá que ver cómo se administra la probabilidad. Depende del universo. Para eso tengo que recortar bien el universo. No puedo hacer una probabilidad sobre un infinito. No puedo. Tengo que hacer una probabilidad sobre un universo conocido. ¿Cuántos somos? 100.000 millones. ¿Cuántos tienen HIV? Tanto, el 5% tiene HIV. ¿De cuántos? De 1.000 millones. Actuales. No los muertos ni los que están por nacer. Actuales. Ahí termina el universo. No es infinito. ¿Qué porcentaje de enfermos de HIV hay hoy en el mundo? Tal. ¿Qué porcentaje de enfermos de cáncer de mama hay en el mundo? Tanto. ¿Qué porcentaje de votantes en blanco hay en el mundo? Tanto. Tantos porcentajes de un universo. El universo lo necesito conocer sí o sí para poder establecer el porcentaje. Necesito saber cuántos votantes hay, cuántos humanos hay que se pueden enfermar, necesito saber, porque si no lo sé, no puedo hacer un porcentaje. ¿Cómo voy a sacar el 10% de algo que no sé? ¿Cuántos son en total? No sé. Ponele 10, ponele 15 más o menos. No. Solo puedo establecer un porcentaje de un universo acotado, no infinito. Entonces, puedo construir saber estadístico cuando el universo lo tengo claro. En el caso de las especies de merluza, el universo es infinito. Sí puedo decir, ya te doy, Jonathan, sí puedo decir, en los estanques de cría artificial de merluza, el 80% necesita antibiótico para no enfermarse. Ah, pero ¿cuántos son las? Y nosotros tenemos 100 tanques, más o menos ahí adentro hay unos 5.000 espécimen por tanque, son por 100, son 5 millones de especies. Estamos entre 5 millones y 5 millones 100.000 especies. El 80, tenés un universo perfectamente contado. De ahí puedo sacar un porcentaje de que se enferma, de que se muere, que come, que adelgaza, que engorda. Pero del porcentaje que tengo contado, sé mi universo. Si yo cuento las merluzas del mundo, no puedo decir ningún porcentaje. Jonathan. Profe, no, más o menos creo que respondió la pregunta que iba a hacer. Era justamente si esto que estamos hablando se aplica a todo tipo de enunciado, incluso a las leyes que se consideran universales, como la ley de la gravedad, por ejemplo, y a Se te cortó, Jonathan, en la mitad de lo que estabas hablando. Retomá. Hola. Bueno, sigo porque se te metió. Perdón, estoy ahí está. Ahí está. Justo con, sí, estoy No con mi hijo importa. acá. No, preguntaba que si esto se aplica a cualquier tipo de enunciado, a todo tipo de enunciado que nosotros podamos considerar como universal, por ejemplo, la ley de la gravedad, que al parecer hasta el momento no se ha refutado, pero Sí, hay un sí, montón de enunciados que uno podría hacer que... sí. Sí, Universales. Tienen que ser universales. Tienen que ser universales. No, un enunciado de los vecinos del barrio Juan Domingo Perón no es un enunciado universal. Un enunciado universal abarca infinitos casos, ¿no? Para infinitos casos, todas las leyes científicas son provisorias. ¿Qué significa provisorias? Significa que hemos buscado excepciones, hemos buscado cisnes negros, pero aún no hemos encontrado ninguna. Y al tiempo ha ido pasando y las pruebas han ido ratificando que no hay cisnes negros, hemos buscado cisnes negros y por ahora seguimos pensando que los cisnes son blancos. Por ahora, porque después de un tiempo prolongado de distintos tipos de falsación, la ley universal que sostenemos se mantiene en pie. Va ganando robustez, va ganando confianza.
el paso del tiempo y el uso. Por lo tanto, hay leyes muy confiables, por favor, tienen 80 años, 100 años, y han sido puestas a prueba en las más diversas condiciones dentro de una ciencia, y hay otra ciencia que tiene 3 años una ley. Que hay que dejarla andar. Hay ciencias y hay otras ciencias que tienen el apoyo unánime de las comunidades científicas que creen que redactar las leyes en discusión, con problemas, las leyes están en proceso, así están en proceso de discusión. Que una no es lo mismo que la otra, que cada ley sobre el mundo científico opera distinta, tiene una historia distinta, robustez. Cuanto más ese caso, por ejemplo, Recording in progress. que nos dice que toda organización política, toda, por eso Jesús, que tienden a ser conservadoras de ese status quo y reactivas de fuerzas de cambio. Punto. Un sindicato, un partido político, un movimiento social, la iglesia, las iglesias, cualquier organización política construye sus propias élites o oligarquías que mandan. Esas oligarquías se transforman en conservadoras y reactivas a toda fuerza de cambio. Al que quiere cambiar, le palo en la cabeza. Esa es una ley de Mitchell, que se llama la ley de hierro de las oligarquías. Bueno, esa es una. Es universal, se aplica para los partidos políticos italianos y los argentinos, los sindicatos italianos y los argentinos, los movimientos italianos y los movimientos argentinos. Sí, Andrés. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Se escucha? En este caso, entonces, lo que tendríamos que hacer es, según Popper, buscar una organización política que no cumpla con esa ley de hierro, digamos. En vez de buscar más organizaciones que cumplan esa ley. Claro, porque más no nos dicen nada. Seguimos trayendo gansos, cisnes de África para decir que tenemos razón. No aportan nada. Lo que necesitamos es encontrar líderes políticos, por ejemplo, Bergoglio, que dijo que era revolucionario, que llega a la iglesia y se transforma en un reformista radical, dando paso a los jóvenes y atentando contra las tensiones conservadoras. ¿Eso pasó? No, no pasó. ¿Anunció? Sí. Dijo muchas veces, vamos por todo. Llegó y dijo, nos quedamos con todo, no cambiamos más nada. Bueno, hay que buscar líderes que, llegando a la punta de la pirámide, se transformen en lo anti. Hay algunos que me parece podrían romper la ley de hierro de las oligarquías y que las podrían poner en discusión. Por ejemplo, Nelson Mandela. Nelson Mandela sale del año que está a 20 y pico de años en Sudáfrica, arrasa en Sudáfrica, se toma el gran líder de la nación,
es presidente, lo aman todos y en la cumbre de la locura y de la admiración de los sudafricanos anuncia lo más inesperado del mundo. Señores, hasta acá llegué, me retiro, quiero mis últimos años tranquilo con mis nietos en paz en casa. Algo parecido persona, la idea de que todo el que llega al poder quiere quedarse, concentrarlo y rechazar fuerzas renovadoras que le amenazan su status quo. Tanto, si entendemos que un solo caso, no nos hace falta más que el caso de Mandela. Si a Mandela lo describimos, lo fundamentamos bien, podemos decir, la ley de las oligarquías es una ley mayoritaria, no universal. Ya no es una ley universal, no se da siempre. Pero ¿cómo? Si se da casi siempre, son blancos, sí, no siempre, pero casi siempre, sí, pero no siempre. ¿Por qué? Porque hay un solo caso que le dice, Mandela. Por decir uno, qué sé yo, puede haber más, no sé, pero se me ocurre este. ¿Por qué? Porque en teoría Mitchell debería ver en Mandela un líder que se quiere quedar para siempre, que aprovecha toda su popularidad para concentrar, reformar la Carta Orgánica, la Constitución de Sudán, Cristina Néstor, Néstor Cristina, y después Máximo y Néstor Cristina, Máximo Florencia. O Milei, ¿cómo se llama la jefa? Bueno, Milei la jefa Milei, el perro la jefa. Debería ver que si Milei le re bien, va a proponer a la hermana. Es Mitchell. Me lo quedo todo con mi hermano. Eso sería China. Le fue tan bien a Xi Jinping que reformó la constitución y dijo, ahora soy presidente eterno. Y a Putin no reformó la constitución para ser presidente eterno, pero en las últimas 3 elecciones había un solo candidato, él. El resto, todos han muerto intoxicados con una aceituna. Casualmente mueren de la misma manera todos los candidatos. Jorge dice que no. A ver, Jorge, te escuchamos. No era con una aceituna, era con un rocío de veneno, un durazno en el avión, qué sé yo. Todos mueren No envenenados. compiten competidores con posibilidades de ganar, pero el Partido Comunista presenta lista, hay un partido neoliberal que presenta lista, y son como anecdóticos los resultados. Sí, sí, lo sé. Pero digamos, Es no hay... una sociedad muy distinta a la nuestra igual. No nos sirve medirla con nuestras reglas a esos muchachos que se vienen matando hace 1500 años. No, no sé, eso no voy a debatirlo, corre por tu cuenta, lo respeto. La democracia, si podemos construir una sociedad alemana democrática o japonesa democrática, podemos construir cualquiera. Digamos, así que, bueno, no sé. Pero la cuestión es que, en principio, Putin sería la versión, los Kirchner, Putin, Xi Jinping y Chávez serían la versión perfecta de su ley. Y como ellos, 2 millones de más. Ahora hemos encontrado un cisne negro, Mandela. Entonces, ¿qué decimos de la ley? No es una ley universal. No sirve para todos los casos. Hay que ver. Muy bien, esos serían los ejemplos. Hay muchas leyes sociales, qué sé yo, otra ley social que podríamos conocer, que sabemos que está bastante consolidada, sería la democracia para durar necesita cierta división del poder, significativa. ¿Cuántas? No sé. Algunos son más federales, otros menos federales, otros más republicanos, otros menos republicanos, otros extremadamente republicanos. Pero si el poder no se divide, si los diputados, los senadores,
los intendentes, los gobernadores, le responden al presidente, y si los jueces le tienen que decir, bueno, listo, ya está. Se termina la democracia. La democracia necesita que el poder sea como un reloj partido donde las piezas juegan y se controlan y se compiten y son independientes para que dure. Cuanto hay una relación directa entre concentración de poder y calidad de democracia. Cuanto más concentración del poder hay, la calidad de la democracia baja. No hay tiranos, por ejemplo, miremos el caso de los reyes, todos los reyes actuales. Los árabes. Los árabes tienen un super rey que manda de verdad. Y bueno, no hay democracia. Bueno, ahora, ¿puede haber una democracia fantástica, plena, en un sistema político donde uno manda todo? Aparentemente no. Una contradicción en sus términos, se dice. Nada puede ser artificial y natural a la vez. Bueno, nada puede ser democrático y tiránico a la vez. Es una contradicción en los propios términos. O es A o es B. Son contradictorios entre sí. En el medio, grises, complejos grises. Hay escalas de calidad democrática en donde se estudia, por ejemplo, hay un programa muy lindo de investigación global que se llama BADEM, B corta DEM, y que tiene un capítulo argentino para evaluar indicadores democráticos en el mundo. Entonces, ¿qué dicen esos indicadores? Bueno, las grandes ciudades del centro argentino están mucho más cerca de una calidad democrática que las ciudades de la periferia. Y las provincias del centro más cerca de la democracia que las provincias de la periferia. Entonces, Formosa saca un 2,50 para analizar su calidad democrática. La capital federal saca un 8,50. Córdoba saca un 8, Santa Cruz saca un 2,50. Es decir, las periferias son mucho menos democráticas que el centro. Lo rural menos democrático que lo urbano, y lo urbano pequeño menos democrático que lo urbano grande. Eso dice este indicador. En el caso de Argentina, según el criterio A, si es alto, si es rojo, si es ojos azules, si es obeso, si es flaco, según una serie de indicadores que miden la calidad de la democracia. Yo no sé si es así, confío en ese estudio, mi instinto me dice que sí. Lo que sí les puedo asegurar de que la prensa, como una pieza esencial para la democracia, cuanto más a la periferia te vas, te venís a estas estepas patagónicas, es todo empleados públicos, todos viven de la pauta del poder de turno. Son todos, todo el día propagan y difunden lo que hace el poder. Nunca lo que hace mal, siempre lo que hace bien. Eso significa pésima calidad democrática de los medios de comunicación en un escenario político. Porque si hay algo que es una contradicción en sus términos, es prensa oficial. No, la prensa es precisamente la versión independiente de lo que no quieren mostrar los poderosos. Esto es lo que se va a ver en el seminario. No de lo que sí quieren. ¿No? No, el seminario del viernes se va a hablar de otra cosa. El seminario del viernes es un seminario muy importante, tienen que estar. Se va a hablar de si los medios publicando a un determinado candidato, prefiriendo a un determinado candidato, logra que ese candidato gane. ¿Cuánto influyen los medios en las campañas electorales y en los resultados? Se hace un estudio empírico sobre eso, que está relacionado al otro tema que hablamos, pero es otro tema. Digamos. El jamón está relacionado al queso dentro del sándwich, pero son dos cosas distintas, ¿no? Bueno, esto es lo mismo. Bueno, entonces, pensemos en esas leyes y en Popper. Entonces Popper dice hay que buscar un cisne negro. Si encontramos el cisne negro se cae. Si no lo encontramos, y si no encontramos a Mandela,
seguimos considerando a la ley de Mitchell como verdadera, provisionalmente verdadera. Esta es la ley que tenemos. Nos agarramos de estas leyes para seguir pensando en la sociedad. Son buenas, hasta hoy son buenas, pero para validarlas no hay que buscar cines blancos, hay que buscar cines negros. Hay que falsarlas. A medida que pasa el tiempo, se validan cada vez más. La segunda cuestión es que hay un título de un libro del autor que se llama Conjeturas y refutaciones, y eso sintetiza muy bien la dinámica científica. Miren qué capo el tipo con un titulito. Conjeturas, hipótesis, ideas sobre cómo es el mundo. La ciencia avanza así, avanza proponiendo cosas sobre el mundo. El cáncer se cura así, la merluza se come así, la vacuna se aplica así, para viajar a la luna se viaja así. La ciencia propone cosas sobre el mundo, cómo es el mundo y cómo modificarlo, y luego se producen refutaciones, confrontaciones con la realidad. Y así va avanzando la ciencia, entre conjeturas y refutaciones. Finalmente, no hay conocimiento definitivo, el conocimiento es provisorio y siempre caminamos sobre un mundo perfectible, cambiante. El progreso científico, dice el autor, es un refinamiento sucesivo de teorías científicas a través de la refutación de los hechos que estas teorías afirman. Un refinamiento sucesivo, que de alguna manera es lo que aspiramos todos para la vida nuestra, ¿no? Estar cada vez más pulidos, mejores, creciendo, etc. La racionalidad científica reside en ese proceso por el cual las hipótesis se someten a crítica. Por lo tanto, un enunciado científico es todo aquel enunciado que pueda decirse sobre él si es verdadero o es falso. Si yo les digo, esperen que voy a buscar un poquitito de agua, denme un segundo. Si yo les digo déjenme que me vuelva a concentrar. Claro, que reside en un proceso por el cual las hipótesis son sometidas a críticas y que no permiten decidir cuándo rechazarlas. Es decir, si un enunciado para un enunciado ser científico, debe decirse de él que es verdadero o es falso. Si yo les digo, ahí retomo, ahí engancho, mañana capaz que llueva, ¿puede decirse de ese enunciado que es verdadero o es falso? Mañana tal vez llueva, chicos. César. Estás haciendo una predicción. ¿Puede decirse que es verdadera o falsa esa predicción? No, no puede decirse. Si es verdadero o falso. ¿Por qué no puede? Porque no sabemos qué va a pasar mañana. Pero bueno, mañana llegó. Mañana llegó y sucedió una de las dos. Llovió. ¿Era verdadera o era falsa? Mañana tal vez. ¿Eh? Era verdadera. Si llovió, era verdadera. ¿Y si no llueve? ¿También era verdadera? También era verdadera. Porque el tal vez. Porque yo dije tal vez llueva. Yo no dije que iba a llover. Yo dije tal vez llueve. Mañana tal vez llueve, ¿eh? No llovió. Viste que tal vez llovía, pero no llovió.
Y llovió, ¿viste? Que yo te dije que tal vez llovía, llovió. Tal vez, Es una probabilidad de ocurrencia. claro, tal vez no me permite afirmar nada. Tal vez, a lo mejor, probablemente, no me permite afirmar nada. De esa afirmación no puedo decir que sea verdadero o falso. Tal vez ustedes aprueben el parcial. No lo aprobaron. Usted dijo que íbamos a aprobar el parcial. No, yo no dije que iban a aprobar. Yo dije que existía una posibilidad. Usted. ¿Me entienden? Bueno, muy bien. No puedo decir de esa afirmación. Ahora, si yo digo, mañana no va a llover. No llovió. Verdadera. Llovió. Falsa. Mañana va a llover. Llueve. Verdadera. No llueve. Falsa. Puedo decirlo. Verdadera o falsa si yo afirmo algo o niego algo del mundo. No puedo hacer las dos cosas, porque eso lo transforma en un enunciado ambiguo, mal enunciado, que no me dice nada del mundo. Entonces, va a ganar Milei en esta elección. A lo mejor gana Milei, ¿eh? Son dos cosas distintas. Va a ganar Milei, dado A, dado B, dado C y dado D. Estos fenómenos harán que gane Milei. Listo. Ganó Milei. Tenías razón. No ganó Milei. ¿Viste? Concatenaste causas falsas o las mal concatenaste y por lo tanto no fue verdad. Puedo decir que estabas equivocado o puedo decir que estabas en lo cierto, pero la afirmación es, en las elecciones gana Milei. No es capaz que gana, tiene chance de que gane, a lo mejor no gana, no. ¿Gana o no gana? ¿Es blanco o no es blanco? Algunos cines son blancos, otros no sé, de otro color. Pero bueno, yo dije que eran blancos, pero también dije que había de otros colores. No. ¿De qué color son los cisnes? Blanco. Bueno, defendamos eso. Muy bien, entonces, es muy importante que el lenguaje que acompaña a la ciencia esté enunciado de una manera que permita decirse si es verdadero o es falso. Ni hablar en las ciencias sociales cuando dejamos puntos suspensivos en el lenguaje. Eso ya es el final del mundo. Por ejemplo, es lo más anticientífico que existe. Che, qué lío se armó con el caso del gobernador tal, ¿eh? En los medios vi que salió una denuncia y el otro dice, todo eso es político. ¿Cómo? Todo eso es político. Sí, pero ¿qué querés, qué querés afirmar? ¿Que hay una denuncia falsa de corrupción del gobernador? No, que todo eso es político. Claro, sí, ¿qué significa todo eso es político? ¿Que es verdadera? No, todo eso es político. Bueno, pero ¿qué querés decir con todo eso es político? No entendemos, somos grandes, José María. No, un desastre. O sea, yo no estoy afirmando nada, estoy haciendo puntos suspensivos. Sabemos cómo es esto, Marcela, Maribel, somos grandes. Claro, pero ¿a qué te referís? ¿Cuál es tu enunciado? A esta altura vamos a poner a discutir en esto, ya sabemos. Pero específicamente, ¿qué estás afirmando? No me hagas hablar, nos entendemos entre todos. Pero sí, sí, pero específicamente. Rajada acá, ¿me entendés? O sea, estás hablando un idioma encriptado. No sirve, no puedo anunciar nada, no puedo decir si tenés razón, si no tenés razón. No da ninguna precisión, no da ninguna afirmación. Ponés puntos suspensivos, sospecha. Todos sabemos cómo es esto. ¿Cómo es? Olvídate. Eso es pseudociencia en su más pura concentración dentro de la ciencia política. Eso hay que agarrar el RAI y echarle así en los ojos.
porque directamente está contaminando todo acto comunicativo del arte de pensar la política. No, pienso que la denuncia del gobernador debe tener que ver con la intención del grupo A opositor de complicarle su gobernabilidad buscando desestabilizarlo. Decís que es del grupo A con este objetivo y con esta metodología. Sí, bien. Sobre eso puedo hablar. Puedo decir si es verdadero, si no es verdadero, si es probable, si habría que ver, si es verosímil. Puedo anunciar. Ahora, no me hagas hablar, nos entendemos. Es una cuestión política. No. Magia. Andrés, tenés la mano levantada. Profe, el enunciado sigue siendo científico, aunque lo que diga no tenga mucha razón de ser. Porque, por ejemplo, Por supuesto. si yo digo, mañana voy a ver una vaca volar, eso sigue siendo un enunciado científico, aunque eso se sepa que Claro, no por tiene supuesto. mucha lógica. Por supuesto, yo mañana voy a ver una vaca volar, es un enunciado sobre el mundo, que describe el mundo que va a pasar. Y puedo decir de él que es verdadero o que es falso mañana. Por lo tanto, está muy bien formulado, porque una cosa es validez y otra cosa es verdad. Entonces, yo emito un enunciado válido. Ahora bien, yo mañana voy a ver una vaca volar, carece de verosimilitud debido a los saberes preexistentes que tenemos sobre las vacas y sus capacidades de volar. Por lo tanto, parece un enunciado con grandes probabilidades de ser falso y rechazado por la ciencia. En el momento en que vos lo decís, parece inverosímil, parece falso, pero habrá que ver. Muchos enunciados científicos tuvieron características de apariencia inverosímil y fueron verdaderos. Como que nosotros estamos girando alrededor del Sol y no el Sol alrededor nuestro. Eso es completamente inverosímil a los ojos humanos. Porque cada vez que nos paramos en la playa vemos totalmente y claramente todo lo contrario. Por lo tanto, lo más razonable, si no sabemos, si la ciencia aún no ha demostrado A o B, lo más razonable de pensar y de creer es que es una estupidez total pensar que el que está quieto es el Sol. Bueno, el enunciado, el Sol está quieto y somos nosotros que nos movemos alrededor de él, es muy, muy parecido a mañana una vaca volará. Muy parecido. Inverosímil, muy poco creíble. Si yo no tengo saberes científicos previos sobre el asunto, yo diría, ese es un enunciado disparatado, una pérdida de tiempo. Sin embargo, tuvo razón, porque era contraintuitivo y en contra de los sentidos. Pero en el momento en que se anunció, era tan inverosímil como el que vos acabás de anunciar. Por lo tanto, un enunciado está bien formulado en el mundo científico cuando habla del mundo de manera clara y precisa y puede decirse de él si es verdadero o falso. Luego veremos si es un enunciado verdadero o falso. Otra cosa. Veremos con las pruebas, con las demostraciones, veremos ese enunciado cómo le va. Sí, Jonathan. No, pensando en ese tipo de enunciado que mencionó Andrés, no quedaría igual insatisfecho, digamos, porque yo podría preguntar de qué forma va a volar una vaca mañana. ¿De qué forma vuela? Porque por ahí, No. Vos podés hacerle muchas preguntas a un enunciado científico. Vos podés hacerle muchas preguntas, pero eso no lo invalida. Lo que sucede con que mañana una vaca volará es que
es inverosímil, pero además tiene el defecto de opinar sobre muchas leyes ya demostradas. Por lo tanto, parece bastante una pérdida de tiempo ponernos a chequear en un dispositivo experimental si mañana la vaca va a volar o no, porque daría la sensación de que estamos perdiendo el tiempo formulando enunciados que la ciencia ya existente darían por descartado. Pero como principio general, nosotros no podemos anular un enunciado en el marco de la ciencia por parecerse inverosímil. No voy a poner a estudiar esa boludez. No. Porque la ciencia precisamente lo que hace es avanzar muchísimas veces en contra del sentido común y de los sentidos. Pero si es evidente, se nota. Ve, mirá si vamos a decir que no es así, si se nota clarito. Esa idea de se nota clarito, no vamos a ponernos a ver, es muy peligrosa para la ciencia. Más bien, es una mala consejera. Nosotros debiéramos ponernos a corroborar si es verdadera o falsa todos los enunciados que no es que cualquiera dice un enunciado y vamos a gastar 10 millones de dólares para ver si es cierto. Tienen que estar en el marco de una teoría, tienen que ser enunciados con fundamentación, tienen que pertenecer a un campo científico. O sea, cuando Galileo decía, es la Tierra la que se mueve, no era un granjero, decía, che, es la Tierra la que se mueve, pónganse a ver que tengo razón. Ya venía trabajando los astros y las observaciones, y estaba dentro de un campo científico, y entonces anunciaba algo que parecía inverosímil. Entonces, si mañana un físico importante nos dice, por distintas razones estoy en condiciones de afirmar que mañana las vacas vuelan, hay que prestarle atención. Que es distinto a que lo diga mi prima pasando con bicicleta por la puerta de mi casa. ¿Por qué? Porque ese científico sabe que se enfrenta a una resistencia brutal del status quo. ¡Ja, ja, ja! Un delirante enloqueció, mirá la boludez que dice. Se enfrenta a la burla, se enfrenta al escarnio, se enfrenta a los tiradores de piedra, al poder que no acepta puede ser el poder político, pero puede ser el poder de la academia, el presidente de la Asociación Nacional de Ciencias Naturales, que no va a permitir que estos delirios delirantes se puedan enfrentar al poder, se pueden enfrentar a las demás comunidades. Entonces, tiene que armarse bien para salir a dar esa batalla, de que mañana las vacas vuelan. ¿Y cómo se arma bien? Redacta, fundamenta, explica, escribe. Entonces ese enunciado, por más inverosímil que sea, está inserto dentro de un contexto científico al que hay que prestarle atención. Y no hay peor cosa que guiarse por la moda, por las verdades que todos tenemos, y estamos todos de acuerdo en esto. Ahí está el rarito, la rarita, el que piensa distinto, mátenlo, persíganlo, prohíbanlo, ahí está, esas minorías delirantes, ese siempre va en contra de la corriente, ese siempre está jodiendo. Ponernos en ese lugar es agarrar la piedra contra María Magdalena, es agarrar la piedra contra los judíos, es agarrar la piedra contra las minorías, es matar a los homosexuales, es lo nefasto que nos sale de adentro cuando nos agarra la manada de querer ser parte de la manada, atacando a las minorías molestas. Eso es tan profundo nuestro y es tan recurrente nuestro en las sociedades. Cuando nos agarra todos pensamos eso menos vos. De cualquier cosa, sobre la homosexualidad, sobre el poder, sobre la cultura, sobre la estética, sobre el arte. Mirá Piazzolla delirante, eso no es tango, échenlo de la Asociación Nacional de Tango, tango es otra cosa. Sufrió 5 años de persecuciones delirantes, va a venir a hacer eso tango, por favor. Y después se transformó en el tanguero más grande del mundo. Pero tuvo que atravesar 10 años de la risa sanguinaria de los tangueros que defendían el tango. Y Galileo defendía a Galileo también, y a los homosexuales también, y a los negros también, y a los gays también, y a las minorías políticas también, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros sabemos el riesgo tremendo que tiene agarrar la piedra del populacho, juntarnos para tirarla. Entonces cuando hacemos ciencia no hacemos eso.
somos otra cosa, hacemos otra cosa. Defendemos ideas, las contraponemos, las discutimos, las experimentamos, contraargumentamos, vamos a congresos, leemos, probamos, hacemos contraexperimentaciones, defendemos ideas, no prendemos a nadie en la hoguera. Basta de piedras, basta de leños, basta de gente quemada, No, la ciencia necesita otra atmósfera receptiva. Y todos nosotros, si queremos hacer ciencia política, y especialmente nuestro comportamiento político, cuando integren el sindicato, ahí la señora que integra la asociación de no sé qué, ahí Maribel que es dirigente de la vecinal, ahí Karina que es dirigente de la asociación de perros, ahí todos ustedes tienen la posibilidad de ser esa horda salvaje, que somos muchos los que pensamos igual, cállenlo a Jonathan que siempre está jodido, todos podemos agarrar la antorcha para quemar a alguna bruja o ser todo lo contrario, ser garantes, defensores de todas las minorías habidas y por haber. ¿De qué lado queremos estar? Me voy que estoy cansado. Seguimos analizando el tema Popper. Yo quisiera que me manden consultas y vamos a seguir con Kuhn. Los que ya leyeron Popper, manden dudas. Los que aún no lo leyeron, léanlo. Mándenme consultas teóricas a mí, no a Maribel. Yo lo voy a colaborar con preguntas específicas de los textos, porque hay que afinarnos para el parcial. Y los que ya tienen eso andando, empiecen con Kuhn a leer. Si necesitan más textos, tengo un montón de textos sobre Kuhn, algunos más fáciles, otros más cortos, más chicos, más largos. Pueden diversificar la bibliografía. Chao, gente linda, nos vemos después. Hablamos por WhatsApp y Maribel queda a disposición para las consultas. Juntá las consultas de los alumnos y me las mandás y yo hago audios y los mando al grupo de WhatsApp como audios de consulta de todo tipo de preguntas específicas del Círculo de Viena, de Popper y de Kuhn. Técnicas, teóricas sobre el concepto, sobre textos, sobre lo que necesiten, voy a asistirlos yo. Chao, que la pasen lindo. Un abrazo grande.